Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra serie Webinar Book en tu casa. Muchas gracias a todos por estar aquí, por la participación, por el interés que han demostrado en este webinar y en los anteriores también. Me presento primero, mi nombre es Pilar Mosó, yo soy gerente de talento de Book. Book es un software de gestión integral de recursos humanos que permite llevar la gestión tanto de remuneraciones como la gestión de talento. Ya tenemos más de 1000 clientes de distintas empresas, de distintos rubros, y estamos empezando la expansión a Perú y Colombia, nuestra expansión regional. Hoy día nos acompaña también Michelle Safi. Michelle es parte de mi equipo, ella es jefe de proyecto del área de talento, es psicóloga y coach organizacional, así que bienvenida Michelle con nosotros. Hola Pili, ¿cómo estáis? Hola, bien, gracias. Y bueno, hoy día con Michelle vamos a estar ambas de panelistas, vamos a conversar hoy día sobre la gestión de personas desde la psicología positiva. Y vamos a revisar principalmente 3 puntos. Primero vamos a ver qué es una crisis, obviamente entender qué es una crisis y cuál es el rol de recursos humanos en estos tiempos de crisis. Vamos a hablar también de la psicología positiva, vamos a conocer este enfoque y cuál es su impacto en el ámbito organizacional. Y por último vamos a entregarles prácticas organizacionales que se pueden aplicar desde este modelo. Nuestro objetivo hoy día es, ¿no es cierto?, poder abordar la crisis desde una mirada más positiva y poder entregarles herramientas que puedan utilizar como apoyo para ustedes y para sus colaboradores para sobrellevar de la mejor forma esta situación que estamos viviendo. Bueno, Michelle, ¿podrías comenzar contándonos un poquito qué se entiende por una crisis? Sí, bueno, vamos a comenzar dando un contexto donde se entiende que una crisis es un estado temporal de una desorganización frente a una situación y en el fondo es una experiencia que nos desafía a poder sacar todos nuestros recursos y todas nuestras fortalezas para poder afrontar situaciones complejas, ¿ya? Todos alguna vez hemos pasado por alguna crisis, ya sea personal, económica, laboral o incluso mundial, como estamos viviendo ahora, que es el tema del coronavirus. Y es normal que a veces nos sintamos como fuera de nuestra situación normal, no estamos en nuestra zona de confort, por lo tanto es normal que a veces sintamos emociones un poco de incertidumbre y miedo, pero sin embargo creo que tenemos que verlo como una oportunidad de crecimiento, tanto personal como laboral. Y obviamente frente a estos cambios vamos a ir observando también muchos cambios a nivel personal, en las relaciones interpersonales, en nuestro contexto laboral, ya muchos estamos haciendo teletrabajo. Por lo tanto, todos estos cambios nos van a ir haciendo que nos vayamos cuestionando quizás cosas que nunca antes nos habíamos preguntado, incluso llegar a replantear quizás a veces nuestro propósito de vida, porque en el fondo tenemos que redefinir nuestros caminos y nuestras decisiones, estando en estas situaciones complejas, y una forma es conectándonos con, en el fondo, con nuestras emociones, con nuestros recursos, y de esa manera poder definir qué camino vamos a tomar para poder enfrentar de mejor manera esta crisis, ¿ya? Si bien en el fondo todo esto tiene relación con lo personal, en este webinar nos vamos a centrar también en cómo desde el rol de recursos humanos y de los líderes, a través del modelo de psicología positiva, podemos ir abordando esta crisis. Pili, cuéntanos cuál es el rol de recursos humanos en tiempos de crisis. Ya. Bueno, recursos humanos podríamos decir que es un área que ha adoptado un rol bastante protagónico
en cuanto a la responsabilidad que tiene de apoyar por un lado el negocio, ¿no es cierto?, la continuidad de los procesos, pero también el apoyo que tiene que entregar a las personas, a nuestros colaboradores. Y todo esto mediante decisiones y mediante acciones que sean ágiles y que sean oportunas al momento que estamos viviendo. Yo creo que la crisis nos ha demostrado que las personas finalmente son el centro de nuestra organización y que por lo tanto la gestión que tenemos que realizar como recursos humanos tiene que girar en torno a nuestros colaboradores. Si pensamos en el rol de recursos humanos, las acciones que tiene que tomar van desde lo más operativo hasta un foco más estratégico. Bueno, en nuestro webinar anterior, nuestra panelista Sharon Parker explicó bastante bien los roles de recursos humanos, y en línea con eso podríamos puntualizar estas 4 acciones que tienen que ver primero con resguardar la seguridad de nuestros colaboradores. Obviamente es la primera prioridad mantener a todos los colaboradores seguros y tomar las medidas tanto sanitarias que se necesiten para que cada uno pueda mantener, en el fondo, desempeñando su trabajo y evitar, obviamente, las posibilidades de contagio. Los que trabajamos remoto, obviamente, es una muy buena posibilidad, pero hay gente que no puede trabajar remoto por las características de su trabajo, y ahí se hace fundamental tomar todas las medidas necesarias de resguardo. Por otro lado, tenemos facilitar la continuidad operacional. Como decía en un comienzo, es clave mantener los procesos andando, y acá podríamos hablar de 2 focos importantes. Por un lado, lo que tiene que ver más con el cumplimiento, ¿no es cierto?, de la legislación, porque sabemos que han salido todas estas leyes nuevas en velocidad, digamos, en tiempo récord. Tenemos la ley del teletrabajo, la ley de protección al empleo, y Recursos Humanos se tiene que hacer cargo de esta nueva normativa, y obviamente el impacto que esto tiene en las condiciones contractuales de los colaboradores, todo lo que es anexo, la tramitación de licencia, etcétera. Y por otro lado, hacerse cargo también de que los colaboradores tengan las herramientas necesarias para trabajar. Los que trabajamos remoto, por ejemplo, tener un computador, tener un acceso a internet. Los que no pueden trabajar remoto, que quizás puedan tener dificultades con el traslado. Entonces es bien importante tomar en cuenta todas esas variables para que podamos seguir trabajando dentro de la mayor normalidad posible. Como tercer punto, un poco más ya entrando en lo estratégico, Recursos Humanos también tiene que asegurar la comunicación eficaz, es decir, mantener una información que sea clara, que sea transparente a los colaboradores, apoyarse en los canales formales de comunicación. Y acá la tecnología finalmente se hace un gran aliado, porque nos permite varias herramientas para mantenernos conectados igual a pesar de la distancia. Y por último, entregar contención. Acá este punto también es súper importante, sobre todo aquí necesitamos mucho apoyo de parte de los líderes, porque como comentaba Michelle, la crisis inevitablemente nos genera estos sentimientos de angustia, de estrés, de incertidumbre. No sabemos lo que va a pasar, no sabemos en cuánto tiempo más va a terminar esto. Entonces es clave que el líder adopte este rol más cercano, más empático, de conocer cómo está el equipo, cómo está su familia, y en ese sentido, la salud mental yo creo que es igualmente importante que la salud física. Entonces no podemos descuidar este punto. Y ahí Recursos Humanos, quizá el apoyo que le puede dar a los líderes a través de
capacitación, por ejemplo, en intervenciones de crisis o en técnicas de autocuidado, porque en el fondo no podemos asumir tampoco que los líderes todos saben manejar esta situación, estamos todos un poco aprendiendo sobre la marcha también. Así que es clave la contención, como les decía, de parte sobre todo de nuestros líderes. Claro, efectivamente el rol de recursos humanos y del líder es súper importante en esta situación de crisis que estamos viviendo, ya que inevitablemente vamos a tener emociones negativas o impactos operacionales. Sin embargo, podemos quizás contrarrestar esta crisis tomando esto como una oportunidad de aprendizaje, una oportunidad para hacer quizás un cambio cultural, y en el fondo el éxito de las organizaciones se va a ver en la medida que puedan implementar esta capacidad de adaptación, de flexibilidad, de optimismo, resiliencia, que va a permitir que los equipos puedan estar mucho más motivados y puedan desplegar mucho mejor su potencial, quizás de creatividad o innovación, frente a estas situaciones un poco más complejas. Entonces nos preguntamos cómo incrementar este potencial de flexibilidad, resiliencia, optimismo, creatividad para afrontar esta crisis desde el interior de las organizaciones, y nosotros proponemos en el fondo que una buena manera de hacer frente a esta crisis de la organización es desde la psicología positiva. Pili, cuéntanos un poquito qué significa la psicología positiva. Ya. Bueno, la psicología positiva, para los que no la conocen, es una rama de la psicología que nace a fines de los años 90 aproximadamente, y su fundador es Martin Seligman. Él también tuvo otras colaboraciones también posterior, pero a él se le conoce como el padre de la psicología positiva. La psicología positiva es el estudio científico de las experiencias positivas y los rasgos individuales positivos. ¿Por qué remarcamos esto? Porque a diferencia de la psicología tradicional, que conceptualizaba el bienestar como ausencia de sintomatología, el cambio que propone este enfoque es potenciar el bienestar desde la fortaleza, desde los recursos y desde las virtudes. Entonces esto generó un cambio bien importante porque ya no se trabaja desde los síntomas, el déficit, sino que por el contrario, se trabaja desde los recursos que tiene la persona y cómo esto nos permite alcanzar el desarrollo óptimo y el mayor bienestar de cada uno. Entonces, como les decía, el objetivo es la felicidad y el bienestar psicológico emocional a través del trabajo de emociones positivas y de fortalezas y virtudes que tenemos cada uno. Acá, por ejemplo, una lista, obviamente son muchas, pero Seligman habla de las emociones del pasado, del presente y del futuro. Aquí tenemos algunos ejemplos. Como el optimismo, la esperanza, la alegría, el entusiasmo. Y en cuanto a las fortalezas, habla, por ejemplo, de resiliencia, de creatividad, de flexibilidad. De hecho, como ayuda también para una herramienta que les puede ser muy útil, él diseñó un instrumento psicométrico que es el cuestionario VIA, VIA por Virtues in Action, que es un cuestionario de 24 fortalezas que están agrupadas y que en el fondo te permiten, es una herramienta de autoconocimiento, te permite detectar cuáles son tus fortalezas, pero a nivel organizacional, si lo llevamos, es una herramienta súper útil, bueno, tanto para uno, porque a veces uno no está 100% consciente de su fortaleza, pero sí para los líderes, sobre todo en estos momentos, porque al detectar las fortalezas de cada uno, esto nos permite de alguna forma ajustar el tipo de trabajo, el tipo de funciones, y finalmente poder sacar el mayor potencial de cada uno. Claro. Así que es bien útil, ahí si quieren mayor información después les podemos dar, pero puede ser una muy buena herramienta.
Y bueno, ¿y por qué se hace importante entonces trabajar desde las emociones positivas y fortalezas? Porque, bueno, según lo estudiado por Seligman, cuando las personas experimentan sentimientos o sensaciones, emociones positivas, se modifica el pensamiento y acción tanto a nivel físico, psicológico y social. Y esto se ha visto particularmente en situaciones de mayor estrés y de mayor complejidad. También desde un punto de vista más biológico, hay estudios que demuestran que las sensaciones de bienestar, de placer, de felicidad, nos entregan mayores herramientas para poder dar respuestas más adaptativas, más flexibles frente a situaciones de complejidad. Y desde el ámbito más de la investigación, o sea, es importante decir que esto no queda solo en la teoría, sino que también hay estudios, por ejemplo, acá vamos a mencionar algunos hallazgos de los estudios de Fredrickson y Lozada. Lozada es un psicólogo chileno que trabajó, él hizo un modelo, que es el modelo Meta-Learning, que habla de cuáles son las variables que predicen los equipos de alto desempeño. Y algunos de sus hallazgos, por ejemplo, habla de que las personas son más colaborativas bajo la influencia de emociones positivas, que las emociones positivas nos permiten expandir posibilidades, ideas a la acción, y también habla, como les decía, de estas variables, y señala que la mayor tasa de positividad es una de las variables más importantes para predecir el comportamiento de equipos de alto desempeño. Así que existen en el fondo fundamentos más empíricos que nos demuestran, ¿no es cierto?, que el trabajo desde la positividad también tiene un buen impacto en términos de desempeño. Y bueno, y justamente hablando de eso, la Michelle nos va a contar un poquitito ejemplos de emociones y de fortalezas, y cómo las podemos trabajar. Sí, yo me quería detener dentro de las emociones positivas, me gustaría detenerme en el optimismo y dentro de las fortalezas en la resiliencia, ya que, como decías tú, en el fondo esto tiene una evidencia empírica, hay estudios científicos, no es como ya seamos todos felices y chao, no, esto en el fondo es también un aprendizaje, uno puede entrenar y aprender emociones positivas y fortalezas, ¿ya? Específicamente con respecto a la emoción positiva del optimismo, se dice que el optimismo es el motor del cambio positivo y es un factor protector ante potenciales problemas psicológicos. Si bien cada uno quizás tiene una predisposición biológica a ser quizás más optimista o pesimista, lo bueno es que uno puede entrenar y aprender esta emoción. Hay estudios y hay investigaciones que el optimismo mejora el rendimiento tanto educacional, laboral o personal, entrega mayor bienestar físico y psicológico, y también el optimismo lo que hace a nivel cerebral es que como que abre el pensamiento y te entrega mayor flexibilidad y adaptación, lo cual son competencias y habilidades fundamentales en situaciones de crisis. Y también te da un espacio de poder desarrollar mucho más la creatividad y la innovación, ¿ya? Te permite tener una apertura para ver mayores alternativas y posibilidades frente a ciertas situaciones complejas, ¿ya? ¿Cómo podemos entrenar en el fondo esta emoción? Y se dice que primero uno tiene que fijarse mucho como en el diálogo interno con uno mismo, ¿ya? En el fondo, ¿qué te dices tú? ¿Cuáles son los mensajes contigo mismo frente a adversidades? Se trata de hacer una reestructuración cognitiva en el fondo de poder hacerme un diálogo mucho más positivo y constructivo, ¿ya? Es súper importante también identificar las creencias pesimistas, ¿ya? Cambiar la atención, en el fondo, cambiar el foco de pensamiento pesimista a poder tener un optimismo quizás más realista, de poder contrastar con la realidad lo que yo estoy pensando, ya que
no significa que lo que yo estoy pensando es la verdad. Por lo tanto, es súper importante cuestionar la evidencia, en el fondo contrastarlo con la realidad, ¿ya? Y por último, también es súper importante que las cosas que me pasan, las cosas positivas que nos pasan en la vida, atribuirlo a causas internas, no externas, ¿ya? Hay cosas que objetivamente pasan porque salen desde uno, y ahí uno tiene que atribuirlos a algo interno porque te da mayor seguridad, te entrega más confianza, aumenta la autoestima, por lo tanto eso te va a permitir estar mucho más preparado, con una disposición mucho más positiva a enfrentar cualquier situación compleja o de crisis, ¿ya? Por otro lado está la fortaleza y virtudes de este listado que Seligman nombraba, y yo quería rescatar el tema de la resiliencia, ¿ya? El tema de la resiliencia es la capacidad de hacer frente a ciertas complicaciones o adversidades y poder en el fondo fortalecerse a través de ellas, ¿ya? La idea es aprender a capitalizar una situación compleja o desafortunada, a convertirla a favor en el fondo, a través de fortaleza y de recursos, ¿ya? Uno escucha la resiliencia a través de como algo personal, pero también se aplica dentro de las organizaciones, ¿ya? Las organizaciones más resilientes son las organizaciones que tienen al centro a los colaboradores y tienen conciencia de que la productividad va a depender del estado emocional de los colaboradores y las decisiones que se tomen, ¿ya? Por lo tanto, como decía antes, no todas las personas tienen estas características y se pueden aprender. ¿Cómo podemos aprender y poner en práctica la resiliencia mezclándolo un poquito desde lo personal y lo organizacional? Se dice que las personas resilientes tienen una capacidad de improvisación. Debiéramos aprender a tener la capacidad de improvisar, o sea, de actuar fuera de lo planeado. ¿Cómo podríamos hacer esto? A través de un mayor autoconocimiento. En la medida que yo me conozco más, conozco mis recursos, conozco mis fortalezas, mis puntos de mejora, soy capaz de saber cómo poder enfrentar de una mejor manera una situación. También las personas resilientes tienen una alta resistencia ante la presión, ¿ya? Si bien ya de base tenemos mucho estrés y mucha presión por el contexto, también los profesionales, incluso los líderes que tienen mayores responsabilidades, tienen mayor presión y son los que tienen un rol fundamental en el acompañamiento y en la contención que necesitamos, que necesitan los colaboradores. Por lo tanto, es necesario aprender a neutralizar el estrés, recurrir a la fortaleza y tener muy claro cuáles son los mecanismos internos, tanto personales como organizacionales, para poder enfrentar situaciones complejas. Por otro lado está la actitud resolutiva, ¿ya? Es importante poder aceptar en el fondo la situación, que hay cosas que no podemos cambiar, que no podemos controlar, soltarlo, y definir objetivos realistas, definir objetivos en el fondo que nos definan cuál es el camino o el plan de acción que vamos a seguir en esta situación, ¿ya? Otro punto importante es la previsión, que en el fondo que es prevenir, y es el estar preparado ante situaciones también que pueden ocurrir en cualquier momento. Y una forma también de cómo previenen las organizaciones y que son resilientes es, por ejemplo, investigar cómo otras organizaciones han salido adelante frente a situaciones de crisis, ¿ya? Y por otro lado, también dentro de la organización se habla de una memoria corporativa, que es tener un registro, una documentación de cómo la organización ha salido adelante en situaciones complejas, cuáles fueron las cosas buenas que hicieron, los errores que cometieron para no volver a cometerlos y repetir la misma historia. Por lo tanto, de esa manera, con esta memoria corporativa, con ir a ver cómo las otras organizaciones salen de situaciones complejas y ver sus buenas prácticas, podemos tener una mayor prevención y de esa manera ser más resilientes. Y por último, que es súper importante como para contrarrestar este contexto en el que estamos viviendo y que no podemos negar, es generar un buen ambiente laboral. Es súper importante
poder en el fondo generar espacio de emociones positivas, y súper importante destacar aquí la capacidad, yo creo, de autocrítica y sentido del humor que tanto los colaboradores como los líderes debiéramos tener. Yo tengo mayor autocrítica en la medida que me conozco mucho más, que conozco cuáles son mis recursos, son mis fortalezas, que si otros se ríen de mí no es por algo personal, sino que tener también un sentido de humor acerca de uno mismo y los demás, te permite generar un ambiente más positivo en tu equipo y una motivación y un compromiso mucho mayor. ¿Ya? Por lo tanto, estas emociones y estas fortalezas, que son un ejemplo de un listado de lo que dice Seligman, lo importante es que se pueden aprender y se pueden también mantener en el tiempo como factores protectores ante estas situaciones. Por lo tanto, ya que en el fondo repasamos como qué es una crisis, el rol de recursos humanos, en qué se enfoca la psicología positiva, nos interesa aterrizarlo a cómo se puede aplicar esto al interior de las organizaciones. Pili, cuéntanos cómo, en el fondo, cuál es el modelo de la psicología positiva que se aplica dentro de las organizaciones. Ya. Bueno, Seligman propone un modelo que es el modelo PERMA, lo que es la teoría del bienestar, que habla de 5 elementos que permitirían a la persona alcanzar su mayor bienestar y su desarrollo óptimo. Esto se puede aplicar tanto a nivel personal como dentro del contexto laboral. Entonces hoy día lo vamos a enfocar obviamente un poquito más al contexto laboral. Y este modelo tiene 5 componentes que son las emociones positivas, el engagement o compromiso, las relaciones interpersonales, el significado y el sentido del logro. Entonces vamos a revisar en detalle cada uno y cómo podemos aterrizar esto, ¿no es cierto?, a prácticas organizacionales más concretas. Bueno, entonces tenemos primero las emociones positivas. Las emociones positivas, Seligman postula que al aumentar la cantidad de emociones y de experiencias positivas, podemos conseguir un incremento en nuestro nivel de bienestar. Hay estudios, por ejemplo, que señalan que las personas en el ámbito organizacional que experimentan emociones como la alegría, el disfrute, el orgullo, el interés por el trabajo que hacen, tienden a desarrollar patrones mucho más orientados a la felicidad, a la flexibilidad, a la creatividad, a la innovación. Y también se ha detectado que en el fondo colaboradores más positivos tienen un mayor incremento en sus niveles de productividad. En cuanto al engagement, el engagement o compromiso tiene que ver con un estado afectivo positivo, donde existe un alto nivel de persistencia y de concentración frente a una determinada tarea. Y esto obviamente tiene mucho que ver con lo que comentábamos antes del fit, ¿no es cierto?, entre las tareas que yo tengo y las fortalezas o habilidades o competencias. En el fondo, mientras mayor fit exista, hay un mayor nivel de motivación y de compromiso por las tareas que uno realiza. Acá también como instrumento que es bien interesante, está el cuestionario de Utrecht Work Engagement Scale, que es un cuestionario que nos permite pesquisar a nivel individual cómo se está posicionando la persona en términos de engagement o burnout. En el fondo son como los dos extremos. Así que también es bueno, pensando en estos momentos, para poder monitorear cómo se están sintiendo nuestros colaboradores en relación a este ítem. Luego tenemos las relaciones interpersonales, y este se podría decir que es el factor más importante. Hay estudios que señalan que es el factor de bienestar más destacable,
lo que refiere a la calidad de nuestras relaciones interpersonales. Si pensamos también, si lo llevamos al ámbito organizacional, un entorno positivo genera también mayores posibilidades de acción y mayor predisposición, ¿no es cierto?, a mantener un clima laboral que sea más positivo, más participativo, más colaborativo. Entonces, clave, pensando en estos tiempos donde muchos estamos en trabajo remoto, ¿no es cierto?, no perder esa relación, tanto con, obviamente, nuestro ser, nuestra familia, pero también con nuestro equipo de trabajo. Se habla mucho, ¿no es cierto?, del distanciamiento social, pero eso no quiere decir desconexión social. Entonces, clave acá también hacer uso de la tecnología para mantener nuestras redes de apoyo, mantenerlas obviamente siempre en conexión. Después tenemos el propósito y significado, que habla de el sentido que nosotros le atribuimos a las tareas que realizamos. Y llevándolo a al contexto laboral, este punto también es súper importante porque tiene que ver con entender cuál es mi rol y de qué forma mi rol y mi trabajo contribuye, ya sea a las metas del área o a las metas de la organización. Se habla, ¿no es cierto?, de la cascada de metas que tiene que ver con las metas de la organización, esto se baja a las metas área y eso se baja a las metas objetivos individuales. Entonces hoy día es clave revisar estos objetivos. Obviamente estamos probablemente todos en una etapa de redefinición de metas también, porque la meta que empezó en enero probablemente ya no va a ser la misma que tengo ahora. Entonces es importante hacer esa revisión y poder transmitir de qué manera o cómo impacta mi trabajo a los resultados de la organización. Sabiendo eso, yo me siento mucho más, le puedo dar un sentido y puedo tener mucho más concepción de cómo yo estoy o cómo mi esfuerzo logra contribuir finalmente en los resultados. Y por último, el accomplishment o sentido de logro. También habla de esta sensación que tenemos cuando cumplimos una determinada tarea, esta sensación de realización personal. Y acá se hace clave en el contexto laboral las prácticas de feedback y de reconocimiento. Sobre todo ahora, en tiempos más complicados, el feedback y el reconocimiento obviamente que despiertan en nosotros una sensación de mayor bienestar. También se habló en un webinar anterior, se habló también del tema de reconocimiento que se hace clave en estos tiempos más complicados. Si se fijan, el modelo es bastante integral, no solamente uno tiende a pensar que psicología positiva es más a nivel emocional o cognitivo, como el piensa positivo, pero se fijan, engloba varios pilares de acción que ahora vamos a revisar también de manera más concreta cómo lo podemos llevar a cabo. Y sobre todo reforzar estos pilares en estos momentos que se pueden ver un poco más mermados, ¿no es cierto? Así que vamos a ver también el impacto que esto genera finalmente como un círculo virtuoso, donde se puede ver que empleados saludables que logran alcanzar estos pilares de eficacia, de engagement, de confianza, de resiliencia, de emociones positivas, tiene un impacto en los resultados organizacionales a nivel de compromiso, a nivel de rendimiento, a nivel de resultados, y al mismo tiempo genera un impacto en el entorno y en las prácticas organizacionales. Pero es importante decir que esta recursividad
también tiene obviamente relación con las condiciones que nos proporciona nuestra organización y nuestro entorno. Y esto es lo que llamamos las palancas, ¿no es cierto?, de psicología positiva. Ahora vamos a hablar más en lo concreto, pero por ejemplo tenemos la definición de objetivos claros, el feedback, la gestión del desempeño, la gestión del equipo, el clima, la cultura y el reconocimiento. Esto que sin duda va a depender mucho obviamente de la cultura de cada organización. Hay culturas que quizás ya realizan estas prácticas y tienen mayor tendencia, hay otras que quizás les va a costar un poco más y van a tener que trabajar, pero vamos a ver en el fondo ejemplos bien concretos de cómo aplicar esto en el día a día con nuestros trabajadores. Claro. Bueno, efectivamente esto, como decíamos en un principio, ojalá esta crisis sea una oportunidad de aprendizaje y obviamente también va a ser una oportunidad de un cambio cultural. Lo que decías tú, como en el fondo claramente va a depender de la cultura también, qué tan resiliente, qué tan optimista seamos o cómo podemos aplicar este modelo de psicología positiva. Y haciendo como una bajada mucho más concreta también, vamos a hablar sobre algunas prácticas organizacionales que quizás en el fondo ya en algún otro momento que también las mencionamos en el webinar de liderazgo, algunas, pero que estas van a ir linkeadas también desde el modelo de psicología positiva, como por ejemplo, es súper importante, bueno, el tema sabemos que el tema de la comunicación constante y de definir objetivos claros, ¿ya? Es fundamental definir objetivos claros, ya que en el fondo se propone empezar a medir en base a la productividad y a las metas, y no en cuántas horas estoy en la oficina o al frente del computador. Y es súper relevante que estos objetivos que se definan sean muy desafiantes y acorde a las habilidades y fortalezas de los colaboradores, ¿ya? Si yo asigno metas o tareas que quizás están bajo mi capacidad o mis habilidades, voy a tender a aburrirme. Y si me definen metas o objetivos demasiado exigentes, voy a generar un estado como de ansiedad y me voy a frustrar. Entonces, súper importante lo que hablábamos en el webinar de liderazgo también, en conocer a tu equipo, en poder detectar qué es lo que necesitan, qué supervisión requieren, cuáles son sus habilidades, sus fortalezas. El cuestionario de VIA es una súper buena herramienta para conocer las fortalezas de los colaboradores y en esa medida poder establecer objetivos claros y desafiantes para poder mantenerlos motivados y en engagement, ¿ya? También es importante monitorear el cumplimiento de estos objetivos semanalmente en base a un acompañamiento constante, en cómo yo como líder o como recursos humanos acompaño a los colaboradores para poder lograr los objetivos que me definieron y que obviamente son objetivos totalmente nuevos porque existe una reestructuración y una redefinición de metas organizacionales en base a la situación que estamos viviendo hoy. Y también otra forma es evaluar nuevas maneras de alcanzar esos objetivos. Dijimos que en el fondo al estar en sintonía con emociones positivas y con virtudes, como la resiliencia, tenemos una capacidad de mayor apertura y podríamos aprovechar ese potencial como para buscar nuevas posibilidades de alcanzar los objetivos que nos han definido. Y por último, y que es súper importante también para mantener la motivación y el engagement, es hacer un trabajo con sentido. O sea, si bien los objetivos cambiaron hoy, es fundamental darle una resignificación a mi trabajo, ¿ya? De esa manera me mantengo en un estado de concentración y activación que me va a permitir trabajar de una forma mucho más motivada y enfrentar de mejor manera toda esta crisis y este caos que se nos vino encima, ¿ya? Otra cosa fundamental que nos contaba la Pili también era el tema del feedback continuo y la gestión del desempeño. Es importante entregar retroalimentación de acuerdo al cumplimiento de metas, pero enfatizando mucho más desde los logros y las fortalezas que desde las brechas, ¿ya? Eso no significa que dejemos las brechas de lado
y que si tenemos un colaborador que no está cumpliendo, significa que solamente reconozcamos lo bueno, sino que sí hay que destacarlo y comenzar por enfatizando en el fondo como por esos logros en un principio, y luego generar en el fondo un apoyo para ver cómo podemos mejorar estas brechas que yo veo en mi colaborador. En el fondo quizás generar más reuniones, ofrecerle capacitaciones online, ya que estamos en modo teletrabajo, hay muchas capacitaciones online, incluso gratuitas, donde los podríamos guiar en qué cosas lo pueden apoyar en mejorar estas brechas, y también dejar que el colaborador también se haga cargo de su desarrollo y su mejora. Si bien yo como líder lo voy a guiar, también es importante que el colaborador tenga esta proactividad de quizás invitarlo a que genere su propio plan de acción para poder mejorar sus brechas, y yo como líder también validarlo y acompañarlo en ese plan. Por otro lado, está la gestión participativa del equipo, tomando en cuenta de que es fundamental dentro de la psicología positiva, y que se habla y que hay investigaciones donde el bienestar psicológico y emocional es gracias a mantener relaciones interpersonales saludables, es permitir que los miembros del equipo generen propuestas nuevas, y también poder acoger iniciativas para poder quizás generar nuevos caminos o nuevas oportunidades para enfrentar esta situación compleja. También fomentar la colaboración entre los equipos, ¿ya? El apoyo entre los equipos es fundamental para poder enfrentar la crisis, por lo tanto estemos dispuestos a ofrecer ayuda, a ser más altruistas, y eso nos va a generar emociones positivas. Y lo otro que puede ser es que quizás frente a la situación actual o proyectos que estaban pendientes de antes, poder generar proyectos en conjunto al interior del área o interáreas que fomenten la innovación. El fomentar espacios de innovación y creatividad va a generar más emociones positivas, y puede también ser quizás una de mis fortalezas, que es un recurso que me puede servir para enfrentar situaciones complejas. Por otro lado, el clima y la cultura también son muy importantes, y como decía la Pili, en el fondo, no es que si bien hay un distanciamiento social, no es una desconexión, y por lo mismo el desafío es mantenernos en mantener esta como identidad de equipo. Por lo tanto, generar más desayunos en conjunto, almuerzo, hacer talleres a través de las herramientas tecnológicas. O sea, tenemos los recursos para hacerlo, y no significa que tenemos que desconectarnos, sino que al contrario, estar mucho más unidos y más conectados. Hacer capacitaciones internas también es súper entretenido, como para poder identificar también los talentos de cada uno del fondo de tus compañeros. Nosotros en Book, de hecho, hacemos webinars internos donde cada uno, frente a un conocimiento específico, invita a los demás para contarle acerca de su experiencia, acerca de lo que sabe, y es como generar una instancia de aprendizaje y una instancia como para compartir. Es súper importante también, aparte de mantener esta identidad de equipo, también seguir fortaleciendo y manteniendo la cultura. O sea, en el fondo hacer concursos, hacer videos motivacionales, compartir fotos, hacer acciones a distancia que en el fondo sigan potenciando los valores organizacionales, etcétera. Entonces, es súper importante generar estas instancias dentro de identidad de equipo como de cultura, para fomentar y mantener las relaciones cercanas y colaborativas. Y por último, está la práctica de reconocimiento, que es fundamental desde recursos humanos y desde los líderes, generar un reconocimiento constante, no solo asociado a un proceso formal de gestión de desempeño, sino uno diario, uno espontáneo, donde hago un reconocimiento individual o grupal para destacar ciertos logros del equipo. Y también agradecer constantemente cómo nuestros colaboradores tienen esta capacidad de flexibilidad o adaptación, y se han ido adaptando y haciendo esfuerzos para poder entregar lo mejor de sí mismos para poder salir adelante de esta situación, ¿ya?
Estas son algunas prácticas organizacionales con enfoque de psicología positiva, remota, y en el fondo la invitación es que estas emociones positivas se contagian y se propagan mucho más que un virus. Por lo tanto, generemos estos contextos y estos espacios para contrarrestar, obviamente, quizás ciertas emociones negativas que son normales, que se producen del contexto. Eso. Súper. Michelle, hay una pregunta que nos hace llegar en relación justo a lo que estabas hablando. ¿Ya? La pregunta es, ¿cómo se podría enfocar el feedback a un determinado colaborador respecto de un comportamiento inadecuado? Por ejemplo, que siempre llega tarde a reuniones o que no se está desempeñando de manera tan motivado. ¿Tienes como algún tip quizás que nos podrías dar? Yo creo Para dar un que feedback más positivo. sí, más que quizás como dar un feedback más positivo, yo creo que parte del rol del líder es conocer a su colaborador, generar instancias de conversación, entender qué le pasa, quizás está pasando por un momento difícil, y si no es así, evaluar el nivel de motivación y el sentido que tiene ese trabajo para él, en el fondo, como a medida que yo evalúo la motivación y también detecto sus fortalezas y sus intereses, quizás puedo redefinir ciertos objetivos que lo mantengan un poquito más alineado y comprometido con su trabajo. ¿Ya? Yo creo que esa podría ser una estrategia, y en base también a esa estrategia, lo que yo decía antes, como poner en el colaborador que arme su propio como plan de acción de cómo podría mejorar ciertos comportamientos que no son adecuados o ciertas brechas que pudiera presentar. Perfecto, clarísimo. Bueno, ya estamos cerrando la presentación. Nos gustaría así que nos pudieran hacer llegar las preguntas que tengan a mí o a la Michelle para poder contestarlas en el fondo con mayor tiempo. Así que agradecerles obviamente la participación y el interés que han tenido y los dejamos invitados a nuestros próximos webinars que se van a estar publicando en nuestras redes sociales. Así que eso, muchas gracias por participar, muchas gracias Michelle. Gracias a ti y nos estamos viendo en los próximos webinars. Muchas gracias, que estén muy Chao, que bien. estén bien. Chao, gracias.